Buenas noches, un nuevo programa de Hablemos un poco. Tenemos que decir esta noticia que empezó a circular al mediodía, en el cual ha fallecido Isabel Abduch, Nino, como comúnmente lo conocemos. 2 veces intendente, legislador, una persona que querida por muchos, respetada por todos. Yo diría un caudillo, o el último caudillo radical en Feliciano. Y también un político de pura cepa. Quien hemos tenido la suerte de conocer a Nino en la política, ha sido una persona que ha dejado muchas enseñanzas en la militancia del partido. Un hombre que hasta el final de sus días siempre estuvo disponible para el partido, independientemente de cuál sea la línea interna que en el radicalismo hubiera habido. Una persona generosa con su tiempo y generosa también con sus recursos, siempre desde el anonimato. Nunca hizo alarde a aquello que entregaba como cuando alguien le pedía algo. Así que en memoria de Isabel Abduch queremos hacer este programa. Muy bien, los temas para hoy. Rápidamente mencionamos porque tenemos mucha información y queremos compartirla con ustedes. Así que el escándalo que trajo el descifrado de los Telegram, en el cual estaban involucrados jueces, fiscales, gente de la política, funcionarios del gobierno de la ciudad. Es un tema que lo vamos a estar analizando en 3 bloques. Siempre con la mirada de Carlos Pagni, que es el politólogo que sigo habitualmente en el desarrollo de estos temas. También vamos a estar hablando justamente cuando Carlos Pagni hace la mención de el presidente descendió al sótano de la democracia. ¿Qué significa esto? Bueno, lo va a explicar muy bien Carlos Pagni, pero antes yo voy a decir algunas cosas referente a esto. Después vamos a estar hablando sobre la denuncia que el presidente instruyó a gente de su gobierno para que efectuara con respecto a estos Telegram que fueron difundidos públicamente. Una pregunta que se hace Carlos Pagni, y por supuesto también lo podemos hacer nosotros, es ¿cómo? ¿No sabía el presidente que ya había denuncias desde hace un mes en el Consejo de la Magistratura por este mismo tema? Bueno, Carlos Pagni lo va a explicar correctamente. Después vamos a estar hablando ya en el segundo bloque sobre el tema que viene siendo recurrente, las tarifas de luz en Entre Ríos. Vamos a mostrar solamente una placa que ya la mostramos en una oportunidad, en el cual la provincia de Entre Ríos es la 3ª provincia con los índices más altos en cuanto a tarifa de luz. Después vendrá Ivonne Jaurena, que nos va a estar dando el último segmento, el tercero, de la larga entrevista que tuvimos la semana pasada, en el cual en este segmento va a hablar sobre 2 temas fundamentalmente. Cómo va el tema del frigorífico multiespecie, y el segundo tema tiene que ver específicamente con el presupuesto 2023 que está en tratamiento en el Consejo Deliberante. Y finalmente, creo que la entrevista más importante que vamos a mostrar hoy, que es la realizada ya en el domicilio de Débora Sosa, una mamá que lamentablemente fue al hospital y a partir de unas intervenciones hechas por personal del hospital, finalmente el bebé ha muerto. Así que vamos a estar analizando esto, tenemos la palabra de la mamá y vamos a hacernos algunas preguntas con respecto a cómo se procede en el hospital cuando aparece un caso como este. Es interesante, por supuesto tenemos la voz de la mamá, pero queda libre a que si alguien del hospital quiere dar la versión oficial del hospital, por supuesto puede venir en cualquier momento antes que termine el ciclo, terminamos a mitad de este mes, para dar el descargo si es que cree pertinente. Inmediatamente ya en el tercer bloque viene Hernán con todas las novedades que han transcurrido en la semana. Bueno,
esta es la presentación, vamos ya al desarrollo de los temas. Como dijimos, el primer tema tiene que ver con este escándalo que se ha suscitado espontáneamente, aunque no espontáneamente, sino provocado por algunas, temas que fueron saliendo a la luz y que tomó estado público, y estas operaciones que se han hecho, algunos dicen clandestinas, porque decodificar los Telegram no es una cosa muy fácil. Las maquinarias que pueden descifrar, decodificar estos mensajes que se emiten bajo esta red cuestan muchísimo dinero, y según Carlos Pagni, la Nación no lo tiene. Algún particular o alguna entidad sí lo tiene. Es llamativo que a un día de dictarse la sentencia o de la justicia emitir su veredicto, haya salido esto con tanta fuerza, con tanta potencia, y que el presidente haya amplificado esta información haciendo una denuncia. Así que este es un tema que lo vamos a estar viendo, observando, por supuesto, bajo la mirada, bajo el paraguas de Carlos Pagni en La Nación Más, en su programa que se llama Odisea. Algunas cosas nos llaman la atención, y la coincidencia sobre las filtraciones que se produjeron cuando el tema ya se conocía de hace un mes y algunos días, porque en el Consejo de la Magistratura ya había 2 denuncias promovidas, llevadas adelante por 2 senadores del Frente de Todos, sobre este mismo tema, sobre este viaje al sur que hicieron estos funcionarios, jueces, fiscales, representantes del gobierno de la ciudad, empresarios de la comunicación. Así que vemos a Carlos Pagni que nos hace una introducción, primero viene otro video que es el de La Nación Más, nos hace una introducción a este tema, y después sí viene Carlos Pagni. Frente empresarios, en una reunión que se había llevado adelante, cuyos fines deberán explicar ellos, no están claros, en un contexto, insisto, de un espionaje artero y evidente. Sí. En ese contexto, el presidente dice 4 cosas. Primero, instruir a los legisladores del Frente de Todos en la ciudad, pedir el juicio político a Máiquez, el jefe de los fiscales, exacto, que aparece en esos chats y que habría ido al encuentro. Sí. Ante el Consejo de la Magistratura, pedir las sanciones disciplinarias que correspondan a los jueces que participaron. Claro. Al Ministerio Público Fiscal va a ir Soria, el ministro de Justicia de la Nación, para convertirse en querellante. Claro, solicitar que se investigue penalmente el hecho y también la financiación. Básicamente apunta a quién financió, quién pagó, quién dejó de hacer. Lo hace desde la Casa Rosada. Los vuelve a juntar la pelea contra la justicia, a Cristina, a Alberto, al kirchnerismo. Los une, ¿no? Los une. Sí. Había habido un comunicado más temprano del bloque de diputados y senadores del Frente de Todos hablando de la cuestión y haciendo alusión a este hecho que se ha revelado con más precisiones que en cualquier otro lugar por parte del cohete de la luna con Horacio Berbisky a la cabeza. Todo esto en el día de ayer. Esta es la cadena nacional intempestiva de Alberto Fernández, que irrumpe en escena para volver a tener cierta centralidad. Cadena nacional, justamente como bien marca el GRAF, un día antes de conocer el veredicto en la causa vialidad que tiene tan preocupada Cristina Fernández. Bueno, muy bien. Como se decía allí, todos estos hechos, por supuesto, son hechos lamentables para el país, para la justicia, para la política, y deben ser investigados con el rigor de la ley, porque no puede ser que jueces, fiscales y funcionarios de la comunicación se reúnan para delinquir. Esto es central. Aquí no hay duda que esto se debe investigar. Ahora, lo otro, lo llamativo, es que justamente aparezca, cuando esto ya se conocía, días antes de la sentencia que estaba esperando la vicepresidenta. Así que, bueno, estos son los hechos que pasaron en la semana, pero ahora viene, sí, el análisis de Carlos Pagni acerca de este segundo hecho, que es la del presidente buscando la centralidad en este escenario político, haciendo una denuncia
o instruyendo a sus políticos para que que promuevan esta denuncia. Carlos Pagni dice: el presidente ha descendido al sótano de la democracia, como diciendo, en otras palabras, ha bajado a lo más bajo que un presidente puede llegar. Así que vemos lo que nos dice Carlos Pagni en 2 minutos, nada más. Si uno se quita de encima la anestesia que produce la costumbre, podría ver que hoy es un día importante en la Argentina, tristemente importante, porque el presidente usó la cadena nacional, que no usa nunca. Creo que hay un solo antecedente del uso de la cadena nacional de comunicación por parte de Fernández, para comunicar y ponerle potencia comunicativa a una operación clandestina de espionaje. Él cree que está justificado. Esto es muy importante entenderlo, porque tiene que ver con la institucionalidad, con la idea de la ley, que está en la cabeza o en la interioridad de cada uno de nosotros. Él cree que está justificado porque el contenido que revela esa operación de espionaje, que es verdad, es muy grave, son prácticamente un grupo de jueces federales planificando delitos. Él cree que ese contenido justifica el espionaje y justifica que él le ponga volumen, que él le dé más potencia a la información referida a ese espionaje. Es un error conceptual y político y jurídico importante, porque las garantías están hechas justamente para cualquier tipo de contenido. No es que cuando algo es leve no se debe divulgar y cuando es muy grave se debe divulgar aunque venga de una operación de inteligencia clandestina. Justamente cuando más vale esa garantía es cuando es muy lindo de contar aquello que uno se entera. Cuando uno dice no puede ser que esto no se divulgue y no se sepa, ahí es donde vale la norma, donde vale el sentido de la ley, de que eso no se hace. Y hay cosas que se hacen y hay cosas que no se hacen. Bueno, interesante, muy interesante esto último que ha dicho, porque de alguna manera nos coloca a nosotros también en este escenario, al programa, digo, a veces también con Hernán, en este escenario. ¿Qué cosa es la que tenemos para decir? Nosotros muchas veces tenemos mucha información de temas que surgen en la vida diaria de nuestra comunidad, pero muchas veces también decimos, callamos, no mostramos, porque muchas de las veces toca la intimidad de la persona. Y cuando toca la intimidad de la persona, preferimos no dar la noticia, callarnos, para evitar justamente pasar esta línea de la que hablaba Carlos Pagni. El fin no justifica los medios, por lo menos es nuestra forma de pensar. Pero una de las cosas que hay que mencionar allí es que cuando Carlos Pagni dice que el presidente usó por segunda vez la cadena nacional. La primera fue cuando la usó por el atentado que tuvo la vicepresidenta al entrar a su casa por este hecho que ya es de público conocimiento. Y el segundo fue ahora cuando habla de este hecho, y la pregunta que muchas veces se hacía Carlos Pagni a lo largo de todo Odisea, es un programa muy extenso, en el cual su editorial hace referencia a muchos temas, pero uno de ellos decía, muchas veces el presidente habla y escucha esa voz, esa Cristina que tiene adentro y que permanentemente le está hablando al oído, a su subconsciencia, y rápidamente o intempestivamente va y genera estos actos que muchas veces uno se pregunta, ¿el presidente no está informado? ¿No estaba informado de que ya había 2 denuncias asentadas en el Consejo de la Magistratura y que la responsable de investigar esas 2 denuncias era una diputada del Chaco, muy kirchnerista? ¿Qué pasó con esas denuncias? ¿Por qué no se investigaron? Bueno, ahora el presidente amplifica y comunica esta situación, quizás como cortina de humo para ocultar todo esto que iba a venir al día siguiente,
que fue cuando la sentencian, le dan condena a la vicepresidenta como responsable de este fraude al Estado por casi $1.000 millones. Así que este es el hecho que ocurrió y estos son los protagonistas que estaban en escena en ese momento. El siguiente tema tiene que ver con, bueno, el presidente, justamente lo que decía recién, no sabía que ya había 2 denuncias y Carlos Pagni explica brevemente este hecho de manera mucho más amplia y concisa. Lo escuchamos, por favor. Hoy Alberto Fernández hizo algo que no se hace. Lo mismo que esos jueces hicieron algo que no se hace. Y hoy el presidente, esta es otra curiosidad, dijo que instruyó a su representante en el Consejo de la Magistratura, Jerónimo Ustarroz, de Mercedes como los Maíques, padre e hijo, que aparecen también mezclados en toda esta historia, con escenas y actitudes bastante reprochables, sobre todo Juan Maíquez, el fiscal general del gobierno de Larreta, no somos lo mismo, lo instruye a Ustarroz, insisto, cercano a Maíquez, para que haga la denuncia por este viaje al sur. Qué raro que no le hayan avisado al presidente que desde el 2 de noviembre, hace más de un mes y 3 días, hay 2 denuncias por este viaje en el Consejo de la Magistratura. Una denuncia la hizo Gerstricken Velasco Marcelo. Presentación con un relato pormenorizado de un viaje, citando el embarque de distintos magistrados que habían ido al Lago Escondido, y acá viene la invención, la fantasía, el deseo que se mezcla con los datos, a verse con Macri, como si no se pudieran ver acá. La otra denuncia la hace Luciano Ortiz Almonacid, también entra al Consejo de la Magistratura hace 1 mes y 3 días, el 2 de noviembre, y denuncia a los doctores Ercolini, Carlos Maíquez, el padre de Juan Maíquez, el fiscal de Larreta, Caicials y Yadarola, juez en lo penal económico. También hace mención a un viaje al sur, etcétera, y también lo mezcla Macri con la historia. Macri acá no tiene nada que ver. ¿Quién era la encargada de investigar estas denuncias? ¿Quién era hasta el 18 de noviembre la encargada de hacerlo? Una senadora ultra kirchnerista, María Inés Pilati de Vergara, chaqueña, como se demuestra no haber investigado estas 2 denuncias. Bueno, allí está, con todos los datos, con toda la precisión que siempre Carlos Pagni, programa tras programa, nos tiene acostumbrado. La pregunta que se hacía también Carlos Pagni durante el transcurso de su monólogo era ¿quién filtró estos mensajes de Instagram? Que son muy difíciles, como dije anteriormente, de poder decodificar porque la tecnología que se necesita para llevar adelante esto es muy costosa, cuesta muchos millones de dólares y no se tiene en el país esa tecnología. Una de las posibilidades, como lo hablaba como hipótesis, es que una de las personas que estaba sentada en esa mesa que en el programa Carlos Pagni lo muestra, pero que forma parte de ese grupo de invitados que fueron al Lago Escondido al sur, a unos días de vacaciones, entre estas personas tan importantes en el mundo de la política, pero tan peligrosas porque se estaban reuniendo para cometer delito. Así que, como se decía, es muy importante que la justicia llegue al fondo del tema, que se hagan todas las averiguaciones que correspondan para que esto no sea moneda corriente en la vida política argentina. Si bien son frecuentes reuniones entre diferentes miembros de la sociedad, políticos, jueces, etcétera, pero muchas veces las reuniones son para temas importantes, temas para aclarar, para ahondar en profundidad sobre algún tema en particular, pero no para delinquir. No puede ser que Argentina siga en este ritmo de,
se investiga, nunca se llega a un veredicto, nunca se acusa, nunca se sentencia a nadie y nadie va preso. Y es por eso que siempre se pretende, como decía Carlos Pagni en su editorial, todas estas matufias terminan en Comodoro Pi. Y lamentablemente en Comodoro Pi estas causas nunca llegan a tener una sentencia. Dicen los que saben que más o menos entre el 2 o el 3% del total de causas por corrupción que llegan a Comodoro Pi son que finalmente tienen sentencia. Por lo tanto, hay una amplia avenida que circulan muchos delincuentes de cuello blanco y que, por supuesto, transitan la impunidad en Argentina. Bueno, de esta manera damos inicio al programa, ya viene el segundo bloque.